Mao Mao se encontraba de camino a la casa de Jinshi para poder estar más cerca del cuarto en donde falleció el anterior emperador, pues la condición que ella pidió para poder investigar el caso de su casi suegra, de la emperatriz viuda, fue poder entrar en esa habitación. Esa noche, Suiren, la dama de compañía de Jinshi, atendió a Mao Mao y se alegró por tener a la boticaria en la casa, aunque sea por poco tiempo. Las palabras de Suiren hicieron reflexionar a Mao Mao sobre su actual papel dentro del palacio, pues no sentía que perteneciera a algún lugar en específico, pues aunque actualmente trabajaba ahí, ya no era parte de las damas del pabellón de Jade y últimamente estaba yendo y viniendo de pabellón en pabellón, algo que sí molestaba a Honyang. Sin embargo, esa noche agradeció poder quedarse en la casa de Jinshi, porque no quería regresar con Honyang, que la regañaba. Suiren le estuvo arreglando una habitación para que pudiera pasar la noche y también le dieron ropa y todo lo que necesitaba para que estuviera cómoda. Y en eso, Mao Mao estaba viendo y criticando a Suiren que ella que estaba leyendo un libro a plena luz de las velas, lo cual era extremadamente caro, ya que las velas eran consideradas como un lujo. Por eso, Mao Mao se sorprendió que ella pudiera estar leyendo un libro. Suiren la vio y le dijo que si quería uno, podía tomar cualquiera que le interesara de la librería que tenía en el cuarto. Así que Mao Mao fue en busca de un libro y encontró que a Suiren tenía unos gustos peculiares porque le gustaba leer novelas románticas. Y después encontró una cajita que quería abrir. Así es que Suiren le dijo que si quería ver una cajita y Mao Mao le dijo que ella no se iba a robar nada por si era lo que pensaba. Así es que Suiren por ese motivo había interrumpido su lectura. Suiren le dijo que se tranquilizara porque confiaba en ella y después abrió la caja en donde Mao Mao pudo ver que había muchos juguetes para niños. Esto la sorprendió y Suiren le comentó que esos juguetes habían sido de Jinshi cuando era niño, pero que ella se los había quitado, y después le preguntó inesperadamente qué era lo que pensaba de Jinshi. Mao Mao contestó que pensaba que era un jefe muy bueno y después pensó que solo pensaba que era muy bueno porque le conseguía medicinas raras y muy caras, pero Suiren le dijo que si no sentía algo más, a lo que Mao Mao respondió que no. Después Suiren dejó de insistir y le contó que esos juguetes que tenía ahí se los había quitado porque Jinshi no los quería soltar, y de hecho cada vez que tenía un juguete nuevo no quería ninguno si no era uno que le gustara mucho, y cuando le gustaban mucho no los quería soltar por nada en el mundo. Su madre de Jinshi le dijo a Suiren que le quitara todos los juguetes con los que se había encaprichado porque él estaba en una posición en la que no podría hacer eso, y esto ya sabemos que lo estaban preparando para que no solo quisiera una mujer, sino que pudiera escoger a muchas, porque en el poder eso era esencial, de que cualquier emperador tenía que tener a varias esposas para consolidar así el poder dentro de la corte imperial, por lo que después Mao Mao no dijo nada. Con esto que le dijo Suiren, Mao Mao comprendió que por eso Jinshi era como era, tanto en su personalidad como en su forma de actuar, ya que había crecido en un ambiente muy opresivo y lo habían obligado de cierta forma a madurar. Por esa misma razón, aunque aparentemente pudiera actuar como una persona madura, en ocasiones y con Mao Mao había sacado a relucir su personalidad infantil. También en ese baúl de juguetes, Mao Mao encontró un papel doblado, el cual lo iba a abrir, pero Suiren se lo quitó de las manos y dijo que no sabía cómo había llegado eso ahí, pues le habían dicho que lo tirara. Mao Mao no pudo ver de qué se trataba, pero no le tomó más importancia y lo dejó. Mao Mao también encontró una pequeña piedra llamativa, le preguntó a Suiren si la podía tocar y ella dijo que sí, así que con un paño la tomó. También le preguntó que si jugaba mucho Jinshi con eso y Suiren le dijo que no, que en cuanto lo había visto jugando con eso se la quitó y le hizo lavarse las manos de inmediato porque las piedras del suelo estaban sucias. Mao Mao después le dijo que entonces Jinshi había tenido suerte porque de esa forma le había salvado la vida, ya que esa piedra era tóxica, y Suiren dijo que no sabía cómo había llegado eso ahí. Mao Mao también quería saber eso porque no era normal encontrarse ese tipo de materiales tirados por el suelo. Mao Mao, poniendo a trabajar a sus ardillas, le preguntó a Suiren si Jinshi de pequeño visitaba regularmente el palacio externo. Suiren hizo una cara un poco sospechosa y dijo que sí. Le preguntó cuál era el motivo, pero Mao Mao le contestó que no podía decirlo ahora, y después le dijo Mao Mao a Suiren que la supuesta maldición que la emperatriz Anxi había lanzado sobre el antiguo emperador y la razón por la que el cuerpo había quedado intacto hasta el momento en que lo habían ido a ver a la tumba, que de eso se enterarían al día siguiente.
y le preguntó si podía esperar hasta entonces para contestarle sus preguntas. Al día siguiente, Mao Mao fue a ver la habitación del antiguo emperador, o al menos en donde había muerto, ya que no dejaban pasar a nadie ahí. Sin embargo, ella no sabía en qué momento Jinshi se había agregado. Una vez en la habitación, cuando la abrieron, Mao Mao dijo que esa habitación apestaba mucho, pero que tal vez ese hedor solamente se debiera al moho, ya que tenía mucho tiempo sin que nadie abriera esa habitación. Después, ella fue la única que se metió para investigar, pues nadie más podría hacerlo, ya que el permiso solo lo tenía Mao Mao. Y en el piso vio una brocha de corte recto, la cual estaba toda tiesa, y después le preguntó a la emperatriz si a el antiguo emperador le gustaba pintar. Jinshi y la emperatriz se pusieron un poco nerviosos, pero lo disimularon inmediatamente, y Anshi respondió que sí, que de hecho ese era el pasatiempo del emperador, y que una vez le había hecho un retrato a ella, pero le dijo que este retrato lo tenía que guardar en secreto, porque si alguien se enteraba que le había hecho una pintura, se lo llevarían de inmediato. Mientras la emperatriz seguía hablando con Mao Mao y contándole esto, ella pudo notar que Jinshi estaba muy intranquilo. Aunque tenía una cara de póker, sus dedos, que estaban moviéndolos de forma irregular, revelaban que realmente estaba nervioso o intranquilo por la situación. Y Mao Mao empezó a sospechar por qué esta situación lo ponía tan nervioso a él, ya que se suponía que solamente era el administrador del palacio. Pero una vez más dejó de lado esa suposición, ya que ella solamente tenía que averiguar por qué se había muerto el antiguo emperador. Así que Mao Mao se puso a observar todo a su alrededor para ver si encontraba alguna otra pista que le pudiera indicar de que había muerto realmente el antiguo emperador. Y después estaba dudando si preguntarle o no sobre más información, pero como ella tenía que saber de que había muerto, se decidió a preguntarle a la dama de compañía de la emperatriz Anshi si el emperador había pintado en algunos otros lugares, lo cual respondieron que no sabían, pero desde que se había encerrado ahí, solo tenía un sirviente, y Mao Mao le pidió que si lo podía llevar. La emperatriz le dio el permiso para que fueran a buscar al antiguo sirviente del emperador, así es que fueron por él. Mientras iban a buscar al antiguo sirviente, Mao Mao pudo notar que en el piso había demasiadas manchas de pintura, pero de una pintura con un olor bastante peculiar, y se dio cuenta de que entre más se acercaba hacia una pared, más manchas había, así que le preguntó a la emperatriz Anshi si podía tocar el pincel que estaba cerca. Cuando obtuvo el permiso, tocó el pincel y se dio cuenta de que estaba todo tieso y que además tenía un olor bastante peculiar, por lo que se dirigió hacia la pared en donde había más manchas en el piso, que se notaba que alguien había intentado borrar pero no había tenido éxito, así que cuando se acercó a la pared también sintió que estaba bastante blando como para hacer una pared, a pesar de que había sido recubierta con algún material para que se notara que era una pared simple, sin ningún tipo de adorno o que escondiera algo, por lo que Mao Mao supuso que ahí había varias capas de papel. Y Mao Mao con esto se dio cuenta de algo. Ella dijo que ya había descubierto la causa de la supuesta maldición o por qué el emperador había muerto. Sin embargo, también dijo que sin querer había descubierto otro secreto del emperador. Y en eso, Anshi le indicó que ya había llegado el antiguo sirviente del emperador. Así que Mao Mao fue a interrogarlo, pero Anshi le dijo que eso era inútil, ya que esa persona no tenía lengua porque había sido un esclavo. Y es que en ese tiempo era bastante usual que, para guardar secretos, los nobles tenían de sirvientes a esclavos como esta persona para que no pudieran revelar ningún secreto. Aunque fuera mudo, podía decir con señas lo que pasaba o si alguna cosa era correcta o incorrecta. Sin embargo, cuando Mao Mao le preguntó si el emperador utilizaba pinturas, el eunuco que estaba ahí se puso bastante nervioso y como que no quería que nadie descubriera el secreto. Así que aún con todo su nerviosismo, no hacía otra cosa más que temblar, pero tampoco le respondía nada a Mao Mao, ya que tampoco hacía ninguna seña de querer responder, por lo que Mao Mao simplemente fue al grano y le preguntó qué era lo que había en esa pared. El eunuco con esto se puso aún más nervioso y Mao Mao ya no quiso preguntar porque mejor pasó a la acción, así que le preguntó a la emperatriz Anshi si podía quitar ese papel. Ella dijo que sí, porque de todas formas iban a demoler el edificio, y con esto el eunuco se puso aún más nervioso, como queriéndole decir a Mao Mao que no hiciera nada más y que se fuera de ahí, pero Mao Mao no hizo caso y siguió con su plan, y con una brocha y agua lo empezó a pasar por toda la pared para humedecer el papel y que así se pudiera quitar con cuidado la primera capa de papel que estaba, porque había descubierto el otro secreto. Al quitar esa capa de papel, encontró rápidamente que había una pintura del tamaño de toda la pared de unas niñas y de una chica. Nadie
sabía quiénes eran y nadie podía distinguirlas porque durante ese tiempo habían pasado muchas niñas por el palacio y por el emperador, así que Anshi no quiso reconocer quién era, pero por la ropa que ella tenía, era bastante similar a la ropa que tenía la emperatriz. Pero Mao Mao dijo que posiblemente esa persona que estaba en el centro había sido la madre del emperador y que la había pintado porque simplemente quiso. Jinshi, al ver la pintura, le preguntó qué era eso. Mao Mao contestó que era una pintura que había hecho el antiguo emperador, y después pensó que a ella no le interesaba nada la historia del antiguo emperador, pero que había sido lamentable que hubiera muerto sin que nadie conociera su talento, y habían dicho que por haber sido el líder de la nación, no tenía derecho a pintar, así que solo lo tenía como un hobby bastante escondido. Después, Mao Mao explicó que el color de la ropa que llevaba la chica de la pintura se había obtenido al mezclar un material llamado oropimente, y el cual era muy tóxico ya que contenía arsénico. Y el arsénico era lo que había dificultado la descomposición del cuerpo del antiguo emperador. Al principio Mao Mao pensaba que el oropimente se encontraba en las paredes y que el anterior emperador lo había ido absorbiendo con el paso del tiempo. Sin embargo, con todas las pistas que había encontrado, se dio cuenta que el oropimente estaba en los pigmentos que habían utilizado para pintar y que el cuerpo del anterior emperador lo había absorbido con el paso del tiempo. Y cuando falleció, esa sustancia ya se encontraba por todo el cuerpo del antiguo emperador, lo cual había dificultado su descomposición. Y es que él se escondía para pintar porque siempre le habían dicho que un emperador que pintara era como una vergüenza, así que la única persona que sabía su secreto de que pintaba era el eunuco. Mao Mao dijo que después cuántas capas de papel había debajo, ya que el emperador escondía sus papeles en esa pared y pintaba una, la sellaban con papel, pintaba otra y le seguían preparando el lienzo, pero cada pintura, cada capa de papel, en esa se encontraba una pintura distinta. Pero después Mao Mao una vez más dijo que no le interesaba averiguarlo ni averiguar nada sobre el antiguo emperador. Y después dijo que la persona que quien le había proporcionado esas pinturas muy probablemente habría sido su madre. Sabía que su hijo no era apto para ser emperador, pero aún así intentó protegerlo, y en su protección total ella se quedó con el poder, utilizando a su hijo como una marioneta que le guardó el poder hasta el día de su muerte. Y irónicamente, al querer ella protegerlo, le regaló ese salón para que pintara, y así se fue envenenando él solo. Aunque claro, su madre no sabía que las pinturas eran tóxicas. Después, Mao Mao, con mucho respeto, se dirigió hacia la emperatriz Anshi y le dijo que ya no podía decirle nada más. Anshi le dijo que con eso bastaba y le agradeció. Y después se metió al cuarto para observar más cerca la pintura que había hecho el antiguo emperador. Mao Mao dijo que Anshi estaba intentando buscar respuestas a sus preguntas, pero que quién sabe si tendrían alguna respuesta, y después se fue, dejando ahí solos a Jinshi y a Anshi con sus respectivas compañías. Sin embargo, Anshi no estaba buscando respuestas por melancolía, sino porque estaba muy enojada con el antiguo emperador, y al ver esa pintura recordó todo el odio que sentía hacia esa persona. Y Anshi, al ver esa pintura, dijo que sí, tal vez ella estaría ahí, pero dijo que no, porque a la única que había pintado bien era su madre, rodeada de muchas niñas chiquitas. Así que dijo que tal vez para él, ella solo había sido una más del montón, y que solamente la habían hecho emperatriz porque había quedado embarazada a una edad muy temprana, de 10 años, no lo mencionan, pero fue a los 10 años, motivo por el cual su parto se le complicó, y debido a eso tuvieron que practicarle una cesárea, lo cual la realizó el padre adoptivo de Mao Mao, por lo que a Anshi le quedó una cicatriz en el abdomen. Y recordemos que antes en la realeza tener una cicatriz era algo muy mal visto. Al saber que ella tuvo una cicatriz al dar a luz, todo el mundo sentía lástima por Anshi, y esa fue la única razón de que su hijo lo reconoció su abuela como el heredero al trono. Sin embargo, Anshi reveló que todas las personas sentían pena por ella porque decían que era una pequeña niña que había caído en las garras del emperador. Sin embargo, ella sabía realmente cuáles eran los gustos del emperador, porque la información se la había llevado su padre, quien había sido un burócrata, y su madre, que había sido su concubina. Por eso, ella también tenía esa ambición de poder, así que sabiendo que el emperador tenía una predicción por las niñas, Anshi no dudó en actuar para que la notara. Y su padre, que era más ambicioso que ella, no dudó en utilizarla como un medio político. Así que a los 10 años la metieron como dama de compañía de una concubina que era su hermanastra,
ella y a la que la habían criado durante toda su vida para que fuera una princesa o concubina del emperador. Sin embargo, ella ya tenía más de 17 años, por lo que el padre de Anshi sabía también de los gustos del emperador, así que metió a su hija de 10 años a que atendiera a su hermanastra, ya que esa era la única manera en que el emperador pudiera ver a Anshi. Además, ella era muy bonita, así que tendría por seguro que llamaría la atención del emperador sí o sí. Así que en una noche, su hermanastra estaba muy feliz porque por fin ese día recibiría la visita del emperador, y ella dijo que un día de esos lo había visto de lejos por el jardín y que era muy bello, por lo que no esperaba para pasar la noche con él. Sin embargo, cuando llegó el emperador, Anshi pudo ver que tenía una mirada bastante deprimente y no era como la mirada de alguien que quisiera estar ahí. Pero su hermana no se dio cuenta de esto, pues ella solo estaba emocionada por pasar la noche con un guapo emperador. Pero cuando se acercó a él para tocarlo, el emperador era una mezcla de susto, sorpresa y enojo, así que la tomó por el brazo y le dijo que no lo tocara. Pero como lo había tocado, se quedó traumado en un rincón, como tratando de quitarse la sensación del tacto de la hermanastra de Anshi, sin darse cuenta que con su acción anterior la había mandado a volar tirándola por el piso. Sin embargo, Anshi, quien era una niña pequeña aún, vio toda esta escena de lejos como una persona exterior y decidió meterse en el papel, pues en lugar de que se disculpara con el emperador porque su señora había sido imprudente, o en lugar de que se pusiera a llorar, ella solamente se dirigió hacia el emperador, pues sabía que ese era su momento para que la notara. Pues Anshi dijo que ese hombre era bastante débil como para ser el líder de la nación, así que no le tenía ningún miedo y tampoco sentía que debía disculparse con él, así que avanzó hacia él y con unos pasos muy firmes y decididos simplemente le preguntó si se encontraba bien. El emperador, medio asustado, la volteó a ver y al darse cuenta que tenía su mirada de niña y que aún era una niña, se le pasó todo el susto que tenía y de repente tomó a Anshi como su novia. Y después pasó a ser una de sus concubinas, pero en cuanto quedó embarazada, pero cuando dio a luz, fue reconocida como la futura emperatriz, ya que ella, afortunadamente, su hijo fue un niño, porque también por esas mismas fechas se corría el rumor por todo el palacio de que otra de sus concubinas había quedado embarazada. Sin embargo, ella había dado luz a una niña y el emperador se negó a reconocerla como su hija o como una princesa, así que la mandó a sacar del palacio a la bebé recién nacida junto con el doctor que había ayudado en el parto, pues el emperador alegó que ese señor, o sea el doctor que ayudó en el parto, era realmente el padre de la niña. Así que a los dos lo sacaron del palacio. Y es que antes los médicos y todo el personal médico no tenían que ser eunucos para estar adentro del palacio. Sin embargo, con este incidente de que el emperador no reconoce a su propia hija y dijo que era hija de un médico, a partir de este momento todos los médicos también tenían que ser castrados o ser eunucos para poder visitar a las consortes. Por lo que actualmente en el tiempo de Mao Mao casi no había ningún médico ahí. Y por eso mismo, Anshi se sintió muy mal al saber, para ayudarla a sacar que el doctor que la ayudó en su operación para dar a luz a su hijo había tenido que ser castrado para poder estar en la operación. Y así los años pasaron y cuando Anshi creció y su cara dejó de verse como la de una niña, el emperador perdió totalmente el interés en ella y jamás la iba a visitar y la trataban como a una desconocida. Sin embargo, ella ya no podía salir del palacio interior jamás, así que por órdenes de la abuela, ella se convirtió en la emperatriz. Pero Anshi veía cómo frecuentemente el palacio interior se llenaba con niñas y al emperador ya no le importaban los rangos ni los estatus, así que cualquier niña que aunque fuera una sirvienta podría compartir cama con el emperador si éste lo quisiera. Anshi, al darse cuenta de esto, se sintió muy enojada porque dijo que no iba a permitir que un hombre como él simplemente la olvidara y la dejara como un mueble viejo dentro del palacio interno. Así que durante una noche se metió a la habitación del emperador. El emperador, al parecer, tenía fobia de las mujeres mayores, así que esto lo tenía muy traumado. Al estar solo, Anshi pudo hacer lo que quiso con él, y ella se aseguró de que el emperador recordara su nombre, aunque sea de una forma bastante violenta, pues le dijo que ella lo haría pasar por todo lo que él había hecho pasar a bastantes niñas dentro del palacio interno, y que así él jamás la olvidaría. Y durante esa noche, Anshi quedó embarazada una vez más. Pero poco después de eso, el emperador perdió la cordura y se encerró en esa habitación, diciendo que ya no quería saber nada de nadie, por lo que se encerró a pintar dientes
día y noche, y tiempo después, la madre del emperador murió, y semanas después, el emperador la siguió. Anshi dijo que el emperador solamente la había pintado una vez, y que cuando le había mostrado el retrato, Anshi había quedado encantada con él, pero tiempo después le dijo a Suiren, quien era su dama de compañía, que lo tirara porque no quería saber nada de él. Y así fue como Anshi recordó todo lo que había vivido con el emperador, pudiéndole poner ahora un fin a su tormento sobre aquella maldición que ella pensó que le había lanzado mientras lo estaba torturando en la cama, y el emperador le pedía perdón por todo el mal que le había hecho. Después, Anshi salió del cuarto y Jinshi, al darse cuenta, miró a su madre y le dijo que hace mucho tiempo la persona que estaba en la pintura los había ido a visitar. Anshi dijo que sí, pero que ya habían pasado muchísimos años después de eso, por lo que después Jinshi le reveló que justo ese día cuando los había ido a visitar, él había encontrado una pequeña piedra en el suelo y que esa mañana Suiren se la había regresado, enseñándole así la piedra tóxica que Mao Mao había encontrado en el baúl de juguetes de Jinshi. Después, la emperatriz se quedó observando a Jinshi, quien estaba viendo el cielo azul, y mencionó que aunque dijeran que él había sido un hijo nacido de una inmoralidad, dijeron lo que dijeran, él era un hijo muy valioso para ella. Después Jinshi le dijo que él había visto cuando era niño una de sus pinturas del emperador, la cual había sido la figura de su madre Anshi pintada. Anshi con esto supo que Suiren no había tirado esa pintura y que en su lugar la había guardado. Después Jinshi le dijo que él había recogido esa piedra porque le recordaba el color del vestido que tenía la chica en la pintura y que esa era su madre, pues ella cuando era joven su ropa siempre era amarilla. La emperatriz, al ver a Jinshi, pudo ver en él también el reflejo del antiguo emperador, pues básicamente eran igualitos, eran como un clon. Sin embargo, después dijo que eso era una mera coincidencia porque no era su color favorito. Jinshi le preguntó que si la mujer de la pintura era la emperatriz, y también recordó que cuando lo había ido a ver cuando era un niño, tenía una expresión como si quisiera decirle algo, pero que al final nunca le había dicho nada. Anshi le dijo que ella no sabía qué era lo que le quería decir y que tampoco le importaba. Y después, de la nada, le dijo a Jinshi que había puesto sus ojos en una chica muy interesante, refiriéndose a Mao Mao. Jinshi se sorprendió con esto que le dijo su madre, pero después le dijo que sí porque era muy útil. Anshi solo se le quedó viendo mientras pensaba que a ella Jinshi no lo engañaba porque lo había criado desde un bebé y conocía muy bien a su hijo y sus sentimientos, así que después, y antes de que le dijera algo, le dijo que tuviera mucho cuidado con ella porque si no escondía a su favorita, entonces se la podrían robar, pues ella sabía de sobra las batallas que se libraban en el palacio interno y de cómo las mujeres eran bastante peligrosas con tal de quitarse del camino a la competencia, y en este caso Mao Mao podría ser la competencia de muchas personas que deseaban el poder político de Jinshi. Terminando con esto el capítulo. Muchas gracias a todos por verlo, nos vemos en el próximo resumen.